¿Qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación al COMEX. Y voy a tocar un tema que a veces es un poco complejo de explicar y teniendo un auditorio tan diverso he tratado de concentrarme en 4 o 5 puntos importantes. Primero vamos a empezar con, digamos, el índice de la exposición. Empezaremos con algo de definiciones, muy corto, teniendo en cuenta que solamente hay 20 minutos para conversar sobre cambio climático. Vamos a hablar también sobre algunas evidencias del cambio, la tendencia y escenarios. Esto es en base a lo publicado por el Servicio Meteorológico, que es el encargado de hacer estos escenarios. Y al final quiero tocar algo que yo considero importante y lo pongo como pregunta: ¿qué cosa deberíamos hacer? ¿Mitigar o adaptarnos? Específicamente hablando de Perú. Bueno, algunas definiciones. Calentamiento global. Bueno, es un fenómeno observado. Eso es lo que estaba, según la información que tenemos disponible, que no cubre en realidad muchos años. En realidad, a partir de 1850 se tiene información que se ha ido recopilando hasta la actualidad. Esto en términos de clima, aunque ustedes no lo crean, es poco tiempo. Sin embargo, en base a esta información es que se demuestra que existe un calentamiento, sobre todo en los últimos años. Y de ahí viene pues este palo de hockey que ustedes han visto en la película de Al Gore. El cambio climático. Para una definición práctica, el clima es largo periodo de tiempo. Y bueno, básicamente es un cambio, es una variación en los patrones climáticos, pero estamos hablando de que esto ocurre en muchos años y que persiste en el tiempo también, muchos años. Y los factores o causas pueden ser naturales y también pueden ser antrópicos, ¿no? o influenciados por el ser humano, las actividades humanas. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos naturales. Lo primero es los cambios en el Sol. El Sol es el que nos da la energía. Y en realidad cualquier variación en el Sol nos va a afectar fuertemente en el clima. Considerando estos cambios que son, digamos, evidentes y los se están midiendo, se está modelando y todo, pero si cambia algo en la actividad solar, va a ser mínimo el efecto humano con respecto a lo que ocurra con la fuente de energía, ¿no? Básicamente, y está estudiado desde hace muchos años, manchas solares. Y las manchas solares tienen un ciclo también, que es de 11 años. O sea, el clima, aunque ustedes no lo crean, va variando, tiene un ciclo de 11 años, entre muchos otros ciclos que pueden tener. Después también hay un mecanismo natural, que es los cambios en la cantidad de ceniza volcánica en la atmósfera. Ustedes posiblemente han escuchado hablar de Krakatoa, ¿no? Entonces, una explosión volcánica de magnitudes severas puede traerte como un oscurecimiento en la atmósfera que te va a modificar el clima, ¿no? En el caso de Krakatoa, que estuvimos 6 meses, creo, totalmente cubierto de ceniza, y eso obviamente afectó el clima. Y bueno, y otro es variabilidad interanual. ¿Y qué cosa estoy hablando con variabilidad interanual? El niño y la niña, que es un ciclo climático también. Y ustedes saben que en el niño y la niña también tenemos magnitudes. Podemos ir desde extraordinario, como en el año 97-98, podemos hablar de niños fuertes, como el niño 91-92, o como bueno, uno más extraordinario que el 97-98 fue el del año 1925. Y si analizamos ya como ciclo climático, encontramos que hay otra oscilación que tiene más largo periodo que esto. Estamos hablando de oscilación decadal del Pacífico. Son variaciones del clima de 20-30 años y que cada vez que está en fase positiva
incrementa las posibilidades de calentamiento, incrementa también la posibilidad de que tengamos niños extraordinarios, y cuando está en fase negativa, digamos, disminuye esa probabilidad. Entonces, como pueden ver, en clima podemos hablar de oscilaciones de 11 años, como la oscilación debido a manchas solares. Podemos hablar de ciclos intraestacionales, que son variaciones tipo El Niño, y podemos hablar de variaciones decadales, en este caso oscilación decadal del Pacífico Pedro. Pero también tenemos mecanismos no naturales. Y bueno, y acá está la curva del incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera, que es obviamente muy fuerte en los últimos años. Esto es un gráfico, bueno, no sé si se dan cuenta, este es el mapa del Perú, esta es una imagen MODIS, ¿no? Y lo que ustedes ven acá es humo, y humo producto de la quema en la selva boliviana. Los bolivianos suelen quemar su selva entre los meses de septiembre y octubre para ampliar su frontera agrícola, y bueno, aunque no lo crean, el humo llega hasta Loreto, ¿no? Inclusive más. El humo es inhibidor de las precipitaciones. Yo tengo los registros de este evento, y por más de 10 días no precipitó en ninguna parte de la selva. Y todos los aeropuertos obviamente mostraban humo todos los días, ¿no? Este es un efecto del hombre que modifica el clima, está inhibiendo las precipitaciones producto de esa ceniza del humo, ¿no? Y bueno, y acá es un cambio ya en la reflectividad de la tierra, en el albedo, ¿no? Si tú cambias lo que era una selva frondosa por surcos de cultivo, definitivamente va a haber un cambio en la reflectividad de la tierra, y va a haber una variación también en el clima. Entonces, podemos poner como ejemplo lo que está ocurriendo en Lima, ¿no? Ya tenemos edificios, tenemos más pistas, tenemos mayor desarrollo en infraestructura, y eso también va a modificar el clima, ¿no? Esto es algo interesante también para demostrar que el efecto del mecanismo antrópico en la modificación del clima. Esto, a ver, para ponerlo en términos sencillos, esto se hizo con radiación en onda larga. Es la radiación que emite la Tierra y que lo captura el satélite. Ya iba viendo, cuando el cielo está completamente despejado, el satélite va a capturar mayor cantidad de radiación que emite desde la Tierra. Y cuando el satélite captura menos valores, es porque está nublado. Entonces, nosotros los meteorólogos, yo soy meteorólogo, utilizamos esta variable para de alguna manera estimar si llovió o no llovió, o qué tanta contenido de humedad tenía la atmósfera. Lo que yo he hecho en este gráfico es simplemente hacer una resta desde el año 79 hasta el año 2000, y del 2000 hasta el último dato que yo tenía, para ver cómo ha cambiado esas variaciones. En rojo ustedes pueden ver las zonas donde se encontró que había un incremento de la radiación en onda larga, y lo que está en negativo es lo que había una disminución. Y si ustedes pueden darse cuenta, de estos valores en rojo coinciden con las zonas completamente deforestadas. ¿Qué quiere decir? Que en estas zonas que están muy deforestadas, la cantidad de precipitación o la cantidad de nubosidad existente en el lugar ha disminuido significativamente. Y eso obviamente afecta, porque lo que llueve en el Perú depende mucho de lo que ocurra en la selva. Si la selva no genera humedad y eso se desplaza por vientos, no va a precipitar en el Perú. Y hemos encontrado esto también. O sea que en la parte sur del Perú ya hay un déficit de precipitación. Una demostración más de los mecanismos, digamos, antrópicos para el cambio, ¿no? Evidencias del cambio. Bueno, ya esta curva ustedes conocen, esa es la curva del calentamiento global, ¿no? Bueno, esto es el derretimiento en el Ártico, ¿no? Y el incremento del nivel del mar. En el lado del costado pueden ver ustedes una figura
del año 82, si mal no veo bien de detalle, y lo que está ocurriendo en los últimos años, ¿no? Este es el área de pérdida de la superficie de hielo. Eventos extremos. Ustedes ven ahí un huracán, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dónde creen que es esto? Bueno, empezando, los huracanes son eventos que ocurren en zonas tropicales. ¿Ya? Esto ya ni siquiera es en el trópico. En el sur de Brasil nunca en su historia se había registrado, tanto así que esto ocurrió en marzo del 2004, ya pasaron 10 años de esto. En el momento en que se formó este sistema, no sabían cómo llamarlo. Han hecho una convención de climatólogos para poder definirlo. Terminó siendo huracán, tenía todas las características y fue de categoría 1, según la intensidad del viento. Pero esto nunca había ocurrido, nunca. Pero bueno, ya lo tuvimos. No se ha vuelto a repetir, pero ya es una alerta. No, y bueno, tenemos sequías. Este es, bueno, esta inundación, como este huaico que hubo en Cusco, esto es Aguascalientes, ¿no? Y bueno, y heladas, ¿no? Heladas, nevadas, mal llamadas a veces friajes, ¿no? Ha estado de moda mucho tiempo. Bueno, y el más evidente de todos en el Perú es el derretimiento de los glaciares. Este es el Quelcaya, en Cusco, en el 77, y bueno, en el 2012 esto es lo que queda. Estas láminas las he tomado de Lonnie Thompson en una presentación que hizo justamente mostrando cómo es la evidencia del derretimiento glacial. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿existen cambios? Es evidente. Ya les mostré que hay dos mecanismos. Hay el mecanismo natural, que tiene que ver con la energía del sol, con oscilaciones naturales del clima, y también tenemos mecanismos antrópicos que pueden generar el cambio. El hecho concreto es que las series de tiempo, las series de temperatura, acá podemos poner en realidad cualquier variable. Esta es una distribución de probabilidades, y lo que teníamos que era la serie con este comportamiento, lo que está ocurriendo es que se está desplazando, ¿no? Está modificando su patrón. Y esto es mucho más evidente, sobre todo en el caso de Perú, cuando analizamos eventos extremos. Y cuando hablamos de eventos extremos no quiere decir que sean cosas a veces muy malas, sino también pueden ser cosas medianamente buenas, ¿no? Por dar un ejemplo, se analiza mucho en cambio climático, por ejemplo, noches frías. Entonces se hace una distribución igual del número de noches frías, ¿no? Si tú comparas 30 años atrás con, digamos, si tienes 60 años de datos, comparas 30 años, los primeros 30 años con los segundos 30 años y haces esta curva, ustedes van a encontrar cambios, ¿no? Por ejemplo, que ha aumentado o ha disminuido el número de noches frías. Igual de precipitaciones, podemos hacer un análisis de precipitaciones máximas en 24 horas. El patrón normal tiene una distribución así, no sé, podríamos decir que la lluvia máxima en 24 horas tiene una media de 20 milímetros, por ejemplo. Y que con el cambio en el tiempo ya cambiaba de 20 milímetros a 50 milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces estos gráficos lo que muestran es eso. Cuando uno analiza el cambio climático, lo que necesita es analizar cómo han cambiado los patrones. Pero para eso es importante tener series largas de tiempo. Yo he estado revisando muchas publicaciones hechas en Perú, y lo máximo que tienen de tiempo son 40 años. Una que otra estación tiene un periodo más largo de tiempo, pero en realidad estamos analizando un cambio climático con 40 años de datos. Yo converso con mis colegas y me dicen, pero eso es lo que tenemos. Pero eso con las justas cubre un ciclo de PDO, que es un ciclo natural.
No tenemos la información suficiente para concluir contundentemente, en el caso del Perú, qué tanto está variando nuestro clima. Tendencias y escenarios. La fuente es el CENAMI y la segunda comunicación nacional del cambio climático, publicada en el 2009. Bueno, y estos son los gráficos que presentan. Esto es variación de la precipitación. Esto está en porcentaje de cambio por década. ¿Ya? Y bueno, pueden ver acá el patrón es de un incremento de las precipitaciones en el norte. Acá, digamos, la tendencia es hacia la disminución de las precipitaciones. Eso coincide con mi gráfico que les mostré de radiación en onda larga, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver aquí la ausencia prácticamente de información, muy poca información. Entonces no podemos concluir, digamos, algo a nivel nacional. En el caso de temperaturas, tenemos, por ejemplo, en la zona sur, la tendencia es a que se incrementan las temperaturas máximas. En algunas zonas también se incrementan las temperaturas mínimas, pero hay zonas muy puntuales donde disminuye. Esto para mí tiene una interpretación de posiblemente un error de datos, ¿no? Normalmente los cambios en el clima se dan a nivel regional, a niveles regionales, no a niveles muy locales. Entonces yo veo acá esto y digo, mira, acá tú tienes una estación que te está dando que se va a calentar y las estaciones del costado te están diciendo que se van a enfriar. Entonces es probable que sea el error de datos. Entonces necesitamos incrementar nuestro análisis de la información para no presentar estos cuadros que pueden tender a un resultado erróneo en el análisis. Los escenarios al 2030, ahora están haciendo cada vez escenarios más lejos, 2100, 2150. Yo creo, y es mi modesta opinión, de que se van más lejos para que no le corrobores los resultados que van saliendo ahora, ¿no? Aparte, yo sí lo hago, desde los primeros informes he estado verificando. Yo lo que verifico cuando veo el clima es si los modelos de cambio climático me pueden reproducir el Niño. Si lo pueden reproducir, entonces ese modelo, digamos que de alguna manera me puede servir para hacer un escenario. Y todos los modelos daban una tasa de calentamiento mucho más fuerte de la que realmente ha ocurrido. Estamos hablando de modelos que se publicaban en el 2000 y que empezaban con escenarios a partir del 2004 hasta el 2030, hasta 2050. Entonces con eso tú puedes comparar, porque ya hemos vivido parte de ese lapso de tiempo y los modelos estaban sobreestimando. Pero bueno, eso es parte de otro tipo de análisis. El escenario de precipitaciones. Aquí es algo importante y ustedes me van a decir si yo estoy sesgado o no. Pero ustedes pueden ver que en precipitaciones el cambio más drástico se da en la costa. La pregunta es, ¿pero en la costa no llueve? ¿Ustedes creen que sí llueve? Sí, bueno, esa es la Aruba. Entonces estamos hablando de tasas anuales de 10 milímetros. Y tú dices en este resultado que va a variar 30%. Entonces no es, digamos, contundente el resultado. Y si nos vamos ya, digamos, a la selva, donde prácticamente no se ve una variación importante, ¿no? La Sierra Sur, bueno, aparentemente sí cubre un área mayor. Bueno, ya vimos la distribución de los datos ahí, un poco más de datos ahí. Bueno, algo te dice de que estaríamos, bueno, entre dos frentes, ¿no? Entre que aumente y que disminuye. Es complicado. Y en temperaturas, bueno, todos los escenarios muestran de que se va a calentar todo, tanto temperatura máxima como mínima. Ahora, yo creo que aquí, en el caso de costa, y si ustedes pueden ver también nuevamente la precipitación, ustedes pueden ver acá
posiblemente estén asociando esto a un mayor número de eventos en niños, ¿no? Que es lo que decían los primeros modelos. Los primeros modelos decían que íbamos a tener más niños en pocos años, ¿no? Más niños que lleguen al verano. La realidad nos está diciendo que hasta ahorita no tenemos un niño que haya llegado al verano. Después del niño del 97-98 hemos tenido varios niños, pero niños de invierno, no niños de verano, que produzcan lluvias fuertes, catastróficas en el norte del país, ¿no? Bueno, y acá es un cuadro simplemente para ver para qué utilizamos, ¿no? los modelos, para qué utilizamos los escenarios, ¿no? Buscamos básicamente conocer el clima actual, hacer un escenario que a veces no implica, hacer un escenario a veces no implica tener mucha tecnología, o sea, no necesitas tener un supercomputador para correr un modelo. Tú tienes el escenario actual y tu escenario puede ser, ¿y qué pasa si yo aumento 1 grado de temperatura? Y eso es un escenario. ¿O qué pasa si yo disminuyo 1 grado de temperatura? Y eso también es un escenario, ¿no? Bueno, haces un diagnóstico, obviamente, básicamente para analizar nuestra vulnerabilidad. Y en eso sí tenemos un problema. El Perú es un país vulnerable, ¿no? Bueno, obviamente que con un análisis de la vulnerabilidad tú puedes tener propuestas de adaptación y esas propuestas incorporarlas pues, en las políticas, en los procesos de gestión, en desarrollo. Aquí viene mi pregunta y se las pongo a ustedes. ¿Ustedes creen que Perú debería mitigar, concentrar sus esfuerzos en mitigar los efectos del cambio climático? ¿O deberíamos concentrar los esfuerzos en adaptarnos al cambio? Pues para no herir ninguna susceptibilidad, yo creo que es importante las dos, ¿no? Sin embargo, también tenemos que empezar nosotros mismos a hacer lo que es un balance, ¿no? O sea, hasta dónde debes mitigar para que también, y cuánto te va a generar adaptar, ¿no? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál es el balance perfecto para el caso del Perú? Posiblemente para otro país, y es lo más seguro, el balance será distinto. Emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Este es el aporte peruano. ¿Pueden ver la cifra? A ver, alguien me dice, por ejemplo, acá en CO2, ¿cuánto es? 0.17, ¿no? ¿Cuál es el valor más alto que tenemos? 0.29. O sea, ese es el balance. Y ustedes pueden ver las fuentes del Banco Mundial en el 2014. Pregunto, si yo concentro mis esfuerzos en mitigar, ¿qué cosa voy a mitigar? Hablando ya a nivel global, ¿no? ¿Creen que una mitigación nuestra va a hacer un cambio significativo en lo que afecta al planeta? Lo dejo ahí. Y bueno, ya como ya lo conversamos, el Perú es un país vulnerable, ¿no? Era el tercero más vulnerable. Y bueno, estos son las características reconocidas por las Naciones Unidas de lo que debería tener un país vulnerable. Y el Perú, de todas las características, tenemos prácticamente todas, y eso nos hace un país muy vulnerable. Regresa la pregunta: si emitimos tan poco y si concentramos nuestras energías aquí, pero nuestro mayor problema lo veo aquí, que somos muy vulnerables. Entonces, bueno, esto queda para la reflexión, si es que el Perú debería concentrarse más en mitigar los efectos del cambio climático, o deberíamos esforzarnos más en tecnología, en buena ingeniería, como lo ha hecho, como lo comentó Pablo, ¿no? Todo el proceso para poder llevar el gas y reducir, ¿no?
de alguna manera el efecto de esa obra, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy y pues espero si tienen alguna consulta